Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 31, mes 10. Lamentaciones, capítulo 4. Desde el versículo 1 se presenta la degradación del pueblo de Dios, fruto de su obstinación en la desobediencia. Se consuma el castigo y el juicio que el Señor trajo sobre Judá, y queda claro que todo esto se debió al pecado extremo, a la rebelión que pareció irremediable de este pueblo. Los nobles quedaron en la miseria y los niños murieron de hambre en las calles, e incluso eran cocinados por sus propias madres. No es que el Señor lo haya hecho de manera sádica, por amor a la violencia, sino que los entregó a la maldición que Él les había anunciado en la misma ley, en Deuteronomio y Levítico, y que fueron recordadas cuando se consagró el templo con Salomón, de modo que este pueblo conocía las consecuencias que tenía la desobediencia. También les advirtió el Señor a través de los distintos profetas que envió. Él dice en Jeremías que desde temprano les habló y no quisieron oír. Por tanto, dice el versículo 6, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Así, la que debía ser la nación santa se volvió como la peor de las naciones pecadoras, perdiendo su misión y su sentido en el mundo. Desde el versículo 11, esta terrible calamidad vino del furor de Dios debido al pecado del pueblo. Sus reyes no quisieron escuchar y sus profetas hablaron mentiras, mientras que sus sacerdotes mataron a los justos. Dice el versículo 13, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes. El Señor aguantó largo tiempo el pecado de todo este pueblo, quien lo insultó con su idolatría e insolencia, pero ante su porfía permanente terminaron llevando el castigo. Capítulo 5. Desde el versículo 1 el profeta eleva una plegaria por el pueblo, ya que estaban sufriendo hambre, despojo, opresión, servidumbre, espada y violencia, lo que correspondía a las maldiciones del pacto ya señaladas. Desde el versículo 16 dice, «Hay ahora de nosotros, porque pecamos». El pecado debe traer este lamento hondo ante la propia maldad y sus consecuencias. Debemos quebrantarnos para que así pueda venir el refrigerio del Señor a nuestra alma. Ese quebrantamiento es parte esencial del verdadero arrepentimiento. Desde el versículo 19 termina este libro con la única actitud correcta que podía haber ante esto, que es orar al Señor, alabarlo porque Él permanece para siempre. Su reino es de generación en generación. El profeta pide a Jehová que se vuelva a ellos y además que vuelva a los corazones de este pueblo y los convierta a Él. Dice en el versículo 21, «Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio». Pide que el pueblo y su comunión con Dios sea restaurada. Eso nos enseña la actitud que debemos tener ante el pecado, que primero es arrepentirnos, reconocer ese pecado con precisión, no con confesiones generales, sino reconociendo específicamente en qué hemos pecado, quebrantándonos por esto y reconociendo que el Señor es justo en sus juicios, pidiendo a Él la restauración, pues es el único que puede librarnos de nuestro mal y bendecirnos en su gracia. Esta restauración que pedía el profeta solo podía llegar por medio del Mesías Jesucristo y su ministerio de redención. Su clamor era el ruego de todos los creyentes del Antiguo Testamento, pidiendo por la venida del reino de Dios y la victoria sobre el pecado, la muerte y los enemigos del Señor. Podemos dar gracias a Dios porque ese Mesías ya vino y realizó su obra de salvación, y ahora esperamos su segunda venida para que establezca plenamente su reino, que ya fue inaugurado cuando vino por primera vez. Podemos rogar como la Escritura nos enseña, venga tu reino y ven Señor Jesús. Salmo 103. Desde el versículo 1 el Salmo comienza con una exhortación a alabar al Señor, pero es una exhortación que dirige a su propia alma. No menospreciemos la importancia de estas meditaciones. Debemos animarnos personalmente a alabar al Señor y exaltar su nombre. Debemos ser los primeros en exhortarnos y examinarnos a nosotros mismos, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Desde el versículo 3, el fundamento que da el salmista para alabar al Señor es su gran misericordia, reconociendo todos los bienes que son otorgados por el Señor. Así no debemos dar por hecho la misericordia de Dios, sino que cada día debemos agradecerle por todos los beneficios que podamos recordar, de la forma más específica y detallada posible, dándole gracias por todas las razones que puedan venir a nuestra mente, lo que nos ayudará a ver su bendita mano detrás de cada bendición y favor que disfrutamos. Desde el versículo 8 se alaba al Señor por el perdón que derrama sobre los suyos. Si hay algo que destaca en este salmo, es el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros. Por tanto, nunca demos por hecho esto, sino que cada día meditemos en esa bondad abundante que el Señor derrama hacia nuestra vida. Esto hará que nuestra vida espiritual y nuestra fe sean fortalecidas y crezcan. Su misericordia es alta como el cielo respecto de la tierra. Versículo 11. Si trazamos una línea imaginaria desde la tierra hacia el cielo, veremos que ella no tendrá fin. No encontrará un punto en que el cielo termine. Así también es la misericordia de Dios, y es por esa misma misericordia que hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como está lejos el oriente del occidente, puntos que tampoco se tocan, sino que se alejan permanentemente. Es muy conmovedor el versículo 13 que dice
dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Esto evidencia que el Señor es compasivo y tierno al retratarse de esta forma, y nos lleva a pensar que si nuestro amor de padres, siendo falible, es un amor profundo y verdadero, cuánto más el amor de nuestro Padre Celestial hacia nosotros. Desde el versículo 14 el salmista compara la vanidad de nuestra vida con la eternidad de Dios. Esa es la mayor razón para confiar en Él, que su ser y cada una de sus perfecciones no tienen fin. De esta forma, en el versículo 17 se señala que su misericordia es eterna, tanto como lo es su reino. Aquellos que se acercan a Él por la fe pueden saber que su esperanza está segura por la eternidad, pues el Señor es inmutable. Desde el versículo 19, todo lo anterior debe llevarnos como consecuencia necesaria a glorificar a Dios, sabiendo que su trono es majestuoso y debe ser exaltado por toda criatura. Debemos exaltarlo por ese amor perfecto y eterno que nos ha sido demostrado en la persona de Jesucristo, sabiendo que únicamente por su sacrificio es que la justa ira de Dios por nuestro pecado fue satisfecha, y así podemos recibir su gracia y perdón. Esto nos debe motivar a una alabanza y gratitud continuas. Proverbios capítulo 26, versículo 23. Una actuación fingida, un amor simulado o los elogios falsos, cuando en realidad las intenciones son malas, son tan engañosas como el exterior de un jarrón que es de barro, pero que ha sido bañado en plata. Entonces debemos tener cuidado realmente de no dejarnos llevar por las palabras simplemente, sino que el Señor nos dé discernimiento y en ningún caso caer nosotros en tener labios lisonjeros. Hebreos capítulo 2, desde el versículo 1, concluyendo lo que se habló en el capítulo anterior sobre la supremacía de Cristo, nos llama a tener en cuenta la mayor gloria de este nuevo pacto y de este Salvador, que es la suprema revelación de Dios, la manifestación definitiva de Dios ante el hombre. Por tanto, debemos cuidar lo que hemos recibido, no ser negligentes al escuchar la palabra, no ser ligeros con lo que hemos oído, porque aquellos que recibieron la ley por medio de los ángeles fueron duramente castigados cuando se rebelaron contra Dios y transgredieron su pacto. En el versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nosotros sabemos que la salvación no se pierde, según la Escritura, y eso implica que Dios es quien nos mantiene, pero finalmente quien ha creído de forma aparente y luego se desliza, demuestra que nunca conoció al Señor. Pero eso no significa que tenemos licencia para ser mediocres o negligentes. El que sea salvo realmente se va a demostrar porque va a perseverar hasta el fin y será diligente en escuchar y atender lo que ha recibido. Versículo 4. Notemos también que habla del propósito de las señales, ya que nos dice que esta salvación fue anunciada y confirmada por los que oyeron directamente al Señor, que fueron los apóstoles que Él designó para que fueran sus testigos autorizados, y dice el versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Eso nos habla del propósito de las señales, que no es simplemente mostrar poder, sino que tienen un tiempo específico, que es cuando el Señor estableció su nuevo pacto, ya que cada vez que estableció un pacto Él hizo señales y prodigios, y también en la era apostólica hubo señales y prodigios. Pero eso no significa que se mantendrían para siempre, sino que era para dar testimonio juntamente con los que oyeron, para señalar a aquellos que fueron los testigos autorizados y verdaderos de parte de Jesús. Desde el versículo 5 vemos que Jesús, como dice el Salmo 8, fue hecho menor que los ángeles, lo que no se refiere a que perdió su divinidad, sino que, de forma externa, dejó de tener esa gloria visible que le revestía ante el Padre antes que el mundo fuese, y asumió la humanidad no en estado de gloria, sino que en estado de humillación, como estamos nosotros ahora, y por eso podríamos decir que de manera aparente Él fue hecho menor que los ángeles. Aquí está citando el Salmo 8 y lo está aplicando Jesús, es decir, este Salmo nos habla verdaderamente de Cristo. Versículo 8. El Padre sujetó a Él todas las cosas, a través del padecimiento. Jesús fue perfeccionado, y no es que Él no fuera perfecto como Dios, ni tampoco significa que Él perdió su perfección que tenía como Dios, sino que, como hombre, Él debía ser perfeccionado, en tanto mediador entre Dios y los hombres, debía aprender obediencia a través de las aflicciones y padecimientos, y por medio de la muerte conquistar la gloria y ser coronado, y de esa forma se explica en este pasaje. Este versículo 8 nos explica de manera muy clara el ya, pero todavía no, es decir, Cristo ya reina y tiene todas las cosas sujetas a Él, pero todavía no vemos que eso sea así, de manera manifiesta, pero ya es de esa forma. Entonces lo que queda es que esto se concrete por completo y que se alcance su grado de consumación. Eso es lo que estamos esperando en su segunda venida, pero Cristo ya reina y está sentado a la diestra de Dios esperando a que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Desde el versículo 9, de lo que nos habla mucho este capítulo es de Cristo como el autor de la salvación, pero también de nuestra unión con Él y su identificación con nosotros, cómo Él tomó nuestra naturaleza y cómo nos llama hermanos. Él es quien nos santifica y nosotros somos los santificados, y dice que tanto Él como nosotros somos del Padre y por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. Eso realmente es precioso, siendo nosotros nacidos en pecado, concebidos en maldad, que ahora podamos ser llamados hermanos de Cristo, y dado que nosotros participamos de carne y sangre de esta humanidad en estado de humillación,
Él participó de lo mismo para poder vencer por medio de la muerte a aquel que tenía el dominio e imperio de la muerte, que es el diablo, y así poder librarnos. Es decir, Él debía hacerse hombre no simplemente por hacer algo extremo, sino porque tenía que asumir nuestra naturaleza humana para a través de ella vencer a la muerte y librarnos de ese temor de la muerte que nos tenía cautivos. Versículo 16. Cristo no socorrió a los ángeles caídos, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y debemos entender que los hijos de Abraham, a los que se refiere el autor, no son los hijos étnicos o sanguíneos, sino los espirituales. Ciertamente hubo hijos sanguíneos de él que creyeron, que tuvieron fe, es decir, que son tanto hijos físicos como espirituales. Porque nos dice Gálatas capítulo 3 que somos hijos de Abraham por la fe. Esa es la verdadera forma de ser su hijo, es decir, la espiritual. Desde el versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Entonces, Él asumió nuestra naturaleza primero para poder identificarnos con Él, pero también para identificarse con nosotros y así también representarnos como sumo sacerdote, como mediador ante el Padre. Por esta razón, Cristo asumió la naturaleza humana y participó de carne y sangre, y así ahora Él puede socorrernos porque también padeció siendo tentado, pero no cayó en pecado. Él es poderoso para auxiliarnos ante los momentos de prueba porque Él los enfrentó, pero salió victorioso. Gracias a Dios por nuestro gran Salvador Jesucristo, por este autor y consumador de nuestra salvación.